cuánto percibimos de la realidad con la limitación de nuestros Sí. sentidos. Sabemos que la materia es en un 99,999999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Por lo tanto, todo lo que ven nuestros ojos es una fantasía, puesto que ese 0,00000001 es sólido, pero no es sólido la materia. Por lo tanto, todo lo que ven nuestros ojos no existe. ¿Cómo salir de tanto drama y vivir con mucha más plenitud? Hoy, 4 antídotos para lograrlo. Quédate, porque seguro cambia tu vida. Dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Haz toda la vida que quieras, sin restricción. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Cambia tu Vida? Bienvenidos nuevamente a este espacio de co-creación para crear y vivir la vida que amamos. Y fíjense que hoy tengo de regreso en el programa Antonio Lozano Domenech, autor del libro Tú no existes, yo tampoco, pero ya tuvimos a Antonio en el pasado con La sabiduría del no saber, también un gran libro. Y hoy vamos a hablar con él sobre cuáles son estos antídotos que nos pueden ayudar a salir del drama de repente cotidiano que vivimos para vivir en plenitud, basado en este librazo que como ven, pues ya me leí, me subrayé y todo. Y déjenme presumirles a Antonio. Antonio es doctor en sociología, es escritor, es emprendedor, es profesor, es conferencista y la verdad tiene una sabiduría brutal en su sabiduría del no saber y en tú no existes y yo tampoco. Bienvenido, mi querido Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo conversando. Oye, yo conozco tu historia porque la he leído en los libros y la compartes, pero para tener toda esta sabiduría del no saber y todo este conocimiento, ¿qué pasó en tu vida que te llevó a ese quiebre de decir, a ver, yo voy a desentrañar toda esta maraña de la vida, del sufrimiento, de quién soy, quién no soy? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, es mi guión. Es de alguna manera, yo nací, yo creo que con todas esas preguntas dentro de mí. Y entonces siempre he sido muy curioso y siempre desde muy pequeño me sorprendía cómo los mayores vivían la vida con mucho drama. Y yo no le encontraba respuesta a eso, porque me cuesta ver el drama en la vida. No me cuesta ver cómo nos montamos un drama con la vida, ¿no? Y entonces siempre tuve esa inquietud de preguntarme, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué no pienso de otra manera? ¿Por qué veo el mundo de esta manera? ¿Cómo se han formado mis ideas? ¿Por qué mis ideas son unas y no otras? Entonces, de toda esa curiosidad que ya traía en mi guión, pues han salido estas criaturas y saldrá la tercera, que yo supongo que saldrá el año que viene, que cierra un poco el circuito. Y que bueno, es una manera de compartir con las personas y decir, pues mirar, yo a base de las preguntas que me he hecho he llegado a aprender tres o cuatro cositas y como agradecimiento las comparto con todos aquellos que queráis leer y comentar, ¿no? Ay, me encanta. Y la verdad es que compartes muchas herramientas que creo que las Mm. podemos aterrizar a esta dimensión de la vida cotidiana para mejorar nuestra vida. A ver, en el libro planteas como varios espejismos, 5 espejismos que Mm. yo digo que Cuatro. bueno, sí, el quinto es la parte como del paradigma más emocional, ¿no? Sí, 4 espejismos que nos van a ayudar, como yo le quiero comentar al público, a salir un poquito del drama y saber sí. realmente soy. En el primero hablas que un espejismo es creer que la personalidad y las creencias son una Mm. construcción propia. A ver, eso me lleva un poco a decir, bueno, pues ¿quién realmente soy? ¿No? Sí, A ver, ¿de dónde viene todo este rollo y para qué nos sirve saberlo, Antonio? sí, es importante, es importante, es la jugada, es la clave, es como el punto de abertura del camino, a partir del cual podemos profundizar o quedarnos solo en los detalles. Me explico. La mayoría de las personas tenemos la idea de que nosotros construimos nuestra vida
y que hemos sido incluso los constructores de nuestra personalidad. Y, y que eso lo hacemos gracias a que tomamos unas decisiones y tenemos una fuerza de voluntad y nos dirigimos a un camino, ¿no? Pero resulta que no, que eso no es así. Ahora ya la suerte de vivir en el siglo XXI es que la neurociencia ha deshecho muchas falacias, ¿no? Y la sociología, de hecho, esas ya las deshizo en el siglo XIX, pero nuestro orgullo nos impide aceptar. Nosotros somos una construcción social. Es decir, me explico. No es lo mismo que yo sea varón en España que en un país musulmán. No es lo mismo ser mujer en Europa o en México que ser mujer en Zambia bajo el gobierno, yo que sé, o ser mujer en un lugar donde está gobernando el ISIS o los islamistas musulmanes. ¿Por qué? Porque mi juego social, los mensajes que voy a recibir, la moral que me van a inculcar es muy diferente. Entonces, yo mismo, la misma entidad física, si hubiera nacido en un lugar o en otro, con un género o con otro, habría tenido todo un contexto y unas posibilidades muy diferentes. Pero es que también, si yo resulta que nazco en una familia que tiene medios y para la que es muy importante la cultura, me van a potenciar mucho el estudio, me van a saber acompañar a estudiar, no, no solamente me lo van a pagar, sino que como hay costumbre de estudiar, voy a recibir en mi casa todo ese saber hacer. Seguramente me va a ser mucho más fácil entrar en caminos de conocimiento. Si yo, por el azar de la vida, nazco en una familia maravillosa como seres humanos, pero que no tienen los recursos para poder pagar unos estudios y que no han tenido la costumbre de estudiar, yo me voy a crear un entorno que no va a potenciar eso y seguramente no profundizará en ese campo, ¿no? Como esas, la que tú quieras, la salud. Si yo nazco con muy buena salud, pues yo voy a poder hacer un tipo de vida. Si yo nazco con una inteligencia que no es mía, es heredada, entonces nazco con una mucha o poca inteligencia, voy a poder tener un camino profesional u otro muy diferente. Si yo, por ejemplo, nazco en un entorno emocionalmente equilibrado, es muy fácil que yo tenga unos caminos, pero imagínate que yo nazco en una familia maravillosos como seres humanos, pero destrozados por las drogas, la violencia, el abuso, ¿vale? Entonces, en todo eso, ninguno de nosotros hemos contribuido, nos lo encontramos hecho, ¿no? Y entonces, lo que suele pasar es que la gente que nos ha ido bien en la vida, somos un poco pedantes y soberbios. Y entonces decimos que no lo hemos construido nosotros y que cualquiera de los que están en las cárceles en realidad hubieran podido elegir entre ser presidente de Estados Unidos o asesinos, ¿vale? Entonces, esa es la barbaridad. La barbaridad es pensar que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos podíamos haber llegado al mismo sitio, y eso es fruto del neocapitalismo, sobre todo del capitalismo más recalcitrante, más individualista, que lo que hace es justificar todas las desigualdades en base a decir, si tú no estás aquí es porque no te has esforzado suficiente, ¿no? Yo pongo mi ejemplo. Yo, por ejemplo, soy una persona que he sido muy brillante en los estudios, pero vamos a ver, es que lo he tenido muy fácil. Yo vengo de una familia muy humilde, pero mi origen es judío. Entonces, cuando yo tenía 4 años, en el pueblo, que era un pueblo que no había ni agua corriente ni luz en las casas, pero por las tardes el maestro del pueblo venía a mi casa a darnos clase a mi hermano y a mí, porque para mi familia era fundamental el estudio. Vengo de una familia con unos coeficientes intelectuales pues exagerados. Es decir, hay un porcentaje de doctores, bueno. Entonces, claro, a mí estudiar es normal que sea cum laude y mejor de carrera y el número uno de promoción. Es que lo he tenido dado. Pero yo, por ejemplo, me hubiera encantado ser músico, no intelectual. Mi gran pasión hubiera sido ser músico y no he podido dedicarme porque carezco del don de la música. Lo he intentado, ¿eh, Marisa? Y lo has Lo he intentado. intentado, lo he intentado de todas las maneras, hasta que me han echado en todas las ocasiones los profesores me han echado porque era un patata. Ah, Entonces, quiere decir que la idea, y resumiendo, somos una construcción social, no somos una construcción personal, y eso lo que nos lleva es un lugar muy hermoso. Nos lleva a ser muy tolerantes. Es decir, si a ti te va bien lo que tú eres, cuando te das cuenta que eres una construcción social, miras al otro desde una compasión enorme y no lo miras juzgándolo, porque sabes que el mérito y la culpa son muy relativos.
Ujú. Entonces lo miras con tolerancia, lo miras con compasión, te abres a ayudar, te abres a no juzgar, te abres a ser mucho, mucho más humano y entonces todo el mito del hombre hecho a sí mismo, no hay ningún hombre ni mujer hecho a sí mismo, somos el fruto de muchas manos. Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Sabes qué, Antonio? Me encanta porque te voy a decir. Aquí dices algo preciosísimo, que es que no te creas el personaje, ¿no? El personaje que has construido a través de las creencias introyectadas, tus transgeneracionales, tus circunstancias y todo. Pero dices en el libro algo que así, mira, me pone chinita, que dice, somos una expresión de la vida y venimos de esa grandeza, o sea, venimos de esa inconmensurable grandeza. Y Sí, entonces, no te creas todo lo que piensas. Y si lo que piensas no te está haciendo bien, cámbialo, porque eso que piensas ni siquiera es tuyo. ahí Entonces, está. como que te desapegas. Y ahorita comentabas esto. Para este espejismo, el antídoto sería esa observación consciente sin juzgar, Sí, a ti sí, y a los demás, sí, ¿no? Y, sí, es y, así. y me encanta porque dices, haz de cuenta, yo soy Marisa, ¿no? Yo soy Marisa, pero igual, y si nazco en Rusia, me ponen Pavlova. No, eso no me aleja de mi esencia. No. Y me educan con otras creencias, pero mi ser esencial Mm. ese ya está, ese sí está dado, o sea, ese sí ya viene Sí, de la divinidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho de observarnos y ver qué creencias nos sirven y qué no, y cambiarlas, ¿no? claro. Pero incluso eso, fíjate, Marisa, incluso eso está de alguna manera preconfigurado. Cada vez más lo que conocemos a nivel de la formación de la personalidad el temperamento está claro que es heredado y eso es inmutable. Pero en función de tu guión vital, que en parte está conformado por muchas cosas, entre otras, incluso el momento en el que has nacido y dónde has nacido, somos como resonadores. Entonces, no se sabe por qué a veces hermanos gemelos en la misma familia resuenan con creencias muy diferentes Ujú, y tienen un propósito vital muy diferente, incluso contrapuestos. Entonces, eh, no tenemos una libertad de pensar de acuerdo a un juicio moral, sino que también nuestro pensamiento viene conformado por nuestro temperamento y nuestras experiencias vitales antes de tener el uso de razón. ujú, Es decir, de alguna manera somos actores dentro de una película, somos expresiones singulares de esa vida en mayúsculas y ujú, nuestro papel es vivir esa vida que nos ha tocado vivir, pero, pero no podemos cambiarla si no está en nuestro guión ver el cambio. Me refiero a que, por ejemplo, si nos ponemos delante de la televisión hoy, podemos ver la misma escena de Gaza y de la barbaridad que está pasando allí, las personas lo que están sufriendo, y podemos coger a dos personas con una formación universitaria, nacidos, por ejemplo, en Barcelona, y los colocas delante de la misma noticia y tendrán una interpretación totalmente diferente. Para uno será un genocidio y para otro no. ujú, Entonces, resonamos y yo por eso explico ahí en el libro y explicaba en el de la sabiduría que ningún ser humano ha tenido nunca un pensamiento propio, ni tan siquiera Aristóteles, ni Nietzsche, ni Descartes, porque lo que somos es un continuo que tiene 4,5 millones de años de historia y ese pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento matizado de nuestra especie, no solamente el transgeneracional, sino nosotros pensamos como humanos, vemos la vida desde la perspectiva del humano. Seguramente un rinoceronte la verá diferente, pero me refiero a que somos un continuo y nosotros lo que vamos poniendo es matices a esos pensamientos, pero no hay un solo pensamiento elaborado, significativo, que un ser humano haya elaborado desde cero. Ni ujú, una sola creencia que no hayamos aprendido en la escuela, leído, aprendido de nuestros padres, aprendido en el barrio. Entonces, todas las creencias y todos los pensamientos también son un constructo social. Por tanto, yo tengo que tener mucho cuidado cuando digo esto es verdad o esto es mentira, porque eso es verdad para mí, claro. pero para otra cosmovisión aquello no será verdad. Y eso es para mí, pero no lo he decidido yo, sino que yo me he creído que aquello que me han contado es así.
yo me he creído que Gaza es un genocidio o yo me he creído que Gaza no lo es, pero es diferente a Gaza, ¿vale? Entonces es un poco esa humildad y el desproveernos de drama, de mérito y culpa, ¿no? Entonces bajar un poquito esa soberbia, Ujú. la soberbia del mérito y la soberbia de la culpa. A mí cuando me preguntan, ¿y tú, Antonio, quién eres o qué eres? Y yo digo, bueno, vamos a ver. Mi cuerpo nació soy un aprendiz de ser humano y puedo decir, mi formación académica es esto, mi trabajo es cual, pero yo no me encuentro. Es decir, si yo voy a profundo, yo como tal, mi personaje existe. Yo tengo un carnet de identidad y me pueden juzgar si hago una cosa mal, Hacienda o la policía, pero ese es mi personaje. Ujú. Pero la persona, el ser, es una construcción a muchas manos, ¿no? Yo soy una expresión singular de la vida y ya está. Y la honras. Eso nos vuelve más compasivos y aplicar este antídoto de observarnos conscientemente sin juzgarnos y sin juzgar, ¿no? Y hablas de 4 pasos aquí para aceptar este espejismo que me parecieron muy interesantes. Me piensan, me narran, me lo creo, o sea, lo integro y pues luego existo, ¿no? Entonces, como sentarnos a pensar en eso y también deshipnotizarnos y ver qué nos sigue programando. ¿No? Sí, Actualmente. sí, Luego, sí, sí, segundo espejismo. Dices, creer que la inteligencia y los sentidos permiten que conozcas la realidad. Y hablas, es que aquí tienes desde la neurociencia, pero desde la biología, desde la filosofía, o sea, es un libro muy interdisciplinario que sí te lo es. hace preguntas que de verdad que sí nos tenemos que plantear. Realmente, ¿cuánto percibimos de la realidad con la limitación de nuestros Sí. sentidos? Bueno, lo que vemos no es real. Eso ya lo podemos decir. Todo lo que vemos no es real, puesto que no tenemos la capacidad de ver la realidad definida por los últimos Nobeles de los últimos 25 años. Ya sabemos, por ejemplo, desde que el descubridor de los quarks midió el porcentaje de vacío, sabemos que la materia es en un 99,999999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Por lo tanto, todo lo que ven nuestros ojos es una fantasía, puesto que ese 0,00000001 es sólido, pero no es sólido la materia. Por lo tanto, todo lo que ven nuestros ojos no existe. Ahora, nuestros ojos tienen 137 millones de células fotorreceptoras que convierten frecuencias en colores, que convierten esas frecuencias en masa sólida, y luego el movimiento, la carga electromagnética de esas partículas hace que tengamos la sensación de solidez y lo que impide que lo atravesemos. Pero desde la física cuántica, desde la teoría de la relatividad, y la física cuántica se nos ha caído la fantasía aquella que teníamos cuando creíamos en la física newtoniana de que lo que vemos y tocamos es lo que es real y que además que la ciencia a través del método empírico podrá conocer toda la realidad. La ciencia ya reconoce desconocer el 96% de la realidad física. Y del 4% que conocemos, que es la materia, conocemos su naturaleza, pero no su origen. Entonces, en realidad, la gran ciencia reconoce desconocer la realidad física. Entonces, nuestra inteligencia luego, por otro lado, es incapaz desde nuestra mente dual, de comprender que mi materia sea vacío. Claro, pues Y porque sí, es que lo es que no, vivimos rompe lo que es de la ciencia y lo que experimentamos rompe, porque yo me siento sólida, yo estoy viendo las cosas, se me cae la silla encima, me aplasta, o sea, y dices, ¿no? y es así, te cae y te aplasta. Pero también es cierto, por ejemplo, que somos un 70% agua, en realidad somos seres líquidos y no lo parece tampoco. Es que nada de lo que parece es verdad. Entonces, bueno, es un poco entrar en esa línea y decir, bueno, pues si no tenemos la capacidad intelectual, porque nuestro intelecto es incapaz de procesar que somos vacío, energía y campos electromagnéticos, pero lo sabemos por la ciencia ortodoxa, por todos los últimos grandes premios Nobel. Entonces sabemos que eso es así, pero no podemos entenderlo. Lo que ahora ya sabemos es que la realidad es hipercompleja.
lo que hemos aprendido desde Einstein hacia aquí es que la realidad es de una complejidad insondable. Ujú. Entonces, y que nuestra capacidad intelectual no llega, no ahora, sino que no llegará jamás a comprender esa complejidad, porque conforme vamos avanzando, en la ciencia pasa lo que a mí me pasó con la sociología, que empecé pensando que iba a tener respuestas y al final tenía más preguntas que cuando había empezado, sin respuesta. Y con las ciencias físicas pasa igual. En la medida que vamos avanzando y avanzando y avanzando, estamos convencidos que es más y más compleja y más difícil conocer la realidad. O sea que algo que la gran ciencia sabe es que nunca, nunca llegaremos a desentrañar el origen de la vida ni los misterios que afloran en la realidad, ¿no? Entonces, si eso no es posible, ¿cuál es nuestra función en la vida? Y entonces ahí es cuando planteo el antídoto del segundo espejismo, ¿no? Exacto, que aquí dices, bueno, pues ya que carecemos de capacidades intelectuales y sensoriales para conocer la realidad, podemos aprender a habitar nuestro cuerpo físico, Mm, ¿no? Eso sí, o sí, sea, habita tu cuerpo y pones unas herramientas que me parecen muy prácticas como también a manera de antídoto para lograrlo, ¿no? mm, Entonces, habitar nuestro cuerpo físico y platícame un poco porque hablas de con la respiración, con la ajá. postura. Tienes muchos, ¿no? Pero yo puse aquí tres: respiración, postura y el eje intestino, corazón, cerebro. Háblanos de estos tres que son como muy prácticos. Es que es muy, Sí, o sea, el libro tiene mil cosas padrísimas. Aquí, sí. puntas de sabiduría. Aquí el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un mecanismo para estar presente en él, que es un mecanismo que nos viene dado, que es la respiración. Cuando nosotros nos colocamos en la respiración y nos ponemos toda la conciencia en la respiración, entramos en un campo que es hermosísimo, que es la atención consciente. Entonces, respirar de una manera consciente es algo que puede hacer cualquier ser humano. Es gratis. En el libro explico cómo hacerlo, es muy sencillo. Es concentrar la respiración. Puedes sofisticarlo, es decir, puedes ir desde una respiración consciente tranquilamente sentado en la silla o caminando a una respiración consciente, yo que sé, en Zazen, en la meditación Zen. Pero no es necesario, ni es la única manera de la meditación Zen. Tú puedes estar sentado en una silla cómodamente, si no puedes cruzar las piernas en loto y estar consciente en tu respiración, y entonces inspirar y expirar y estar en tu cuerpo, soltándolo y consciente. Entonces, cuando tú habitas tu cuerpo a través de la respiración consciente, activas los dos grandes sentidos que tenemos en el cuerpo, que es la propiocepción, que son esos miles y miles de sensores que tenemos en todo el organismo y que nos informan de cómo está nuestro cuerpo, y la interocepción, que son los sensores que tenemos dentro de los órganos. En realidad, esos dos sentidos son mucho más importantes que los cinco que la mayoría de las personas conocen, ¿no? Entonces, la respiración consciente es la manera de habitar tu cuerpo y entonces, luego hablo del eje el cerebro, corazón, intestinos, porque siempre hemos tenido la idea que nuestro cerebro era quien organizaba nuestra vida, ¿no? Y que de alguna manera el cerebro que tenemos aquí en el cráneo era el que estaba dando órdenes a todo y el que utilizamos para pensar en las cosas de logística y pensar también en las grandes decisiones, ¿vale? Y hasta hace muy poco todo estaba colocado en el cerebro de aquí. Ahora ya sabemos que tenemos tres cerebros. El cerebro que está en el cráneo, 86.000 millones de neuronas, sin duda el que tiene más neuronas, el que está en el corazón y el que está en los intestinos, que tiene una cantidad infinitamente más pequeña de neuronas. Pero resulta que como ya se puede medir, se ha podido medir que hay, y esto lo han medido diferentes universidades, 400 veces más corriente eléctrica de intestinos al cerebro que del cerebro hacia abajo. Es decir, nuestro cuerpo es el que comanda al cerebro. El cerebro es un ejecutor de las órdenes que recibe de todo nuestro organismo. De hecho, si tuviéramos que definir el cerebro que rige en nuestro cuerpo, el cerebro está en todo nuestro cuerpo y el de la cabeza lo que hace es ejecutar las órdenes del resto del cuerpo. Y lo que se respecta a las decisiones significativas, que lo trabajaba también en el primer libro, trabajo aquí, no son tomadas por el cerebro ni por la razón. Somos seres sintientes y normalmente somos conducidos en nuestra vida por las emociones, ¿no? Entonces, ese es
un eje que es importante. Entonces, un poco lo que hago en este apartado es intentar reenamorar a las personas o los lectores en la maravilla que es el cuerpo humano, ¿no? Porque Claro. muchas veces lo tenemos y pensamos que, bueno, que bueno, incluso le ponemos defectos porque a lo mejor no nos parecemos a Brad Pitt o yo que sé, a quien no sé quién. La más grande hermosura que tiene el cuerpo es lo que sucede con él, lo que hace él. No es el cuerpo exterior, es el cuerpo interior, ¿no? Entonces ahí abundo un poco en eso. Y luego me decías, el otro que te había llamado la atención, ¿cuál era? La postura. La postura. Vale. Es muy curioso, pero el cerebro está interpretando continuamente la postura de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro lanza órdenes a los órganos secretores de, de- de nuestro organismo en función de cómo es la postura de nuestro cuerpo. Por la postura, sabes si estamos en peligro, en tensión, tranquilos, y entonces él actúa en consecuencia. Entonces, es muy importante que la postura de nuestro cuerpo esté lo más alineada posible, porque entonces vamos a estar enviándole al cerebro una información adecuada a a lo que está sucediendo, con lo cual evitaremos tener en la sangre una serie de sustancias que nos están dificultando el proceder normal de la vida. Entonces, muchas veces se ha dado importancia a la postura por una cuestión estética. Y no es solo cuestión estética, es cuestión de equilibrio hormonal, de equilibrio de sustancias. Entonces, ahí recomiendo cómo debe ser la postura, la ventaja de la postura, que aparte de la cuestión estética tiene la cuestión de funcionamiento. Y luego hay un último aspecto que toco, que es el agua. Sí. Entonces, claro, si somos un 70% agua, Marisa, si queremos cuidar nuestra salud, por el primer sitio que tenemos que empezar es por el agua, no es por el tofu. El tofu está muy bien y el seitán está muy bien, pero no somos un 70% tofu, somos un 70% agua. Entonces, y yo les hablo a las personas de cuidar el agua a nivel químico y a nivel energético, a nivel de orden molecular y de una serie de consideraciones, porque cuando entramos a cuidar el agua, resulta que estamos entrando a cuidar la renovación de la sangre, la renovación de los órganos, la renovación celular, bueno, muchas cosas, ¿no? Y ahí lo que doy es una serie de pistas para cómo habitar el cuerpo y cómo cuidarlo también, ¿no? Sí, me encanta. Y fíjate que en la parte también de la postura, por eso luego se trabaja mucho con posturas como de poder, ¿no? Como erguir Sí, fuerte, sí, porque eso le dice a tu cerebro que estás plantado, que estás animado. Y si bajas toda la postura, le dices a tu cerebro lo contrario, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son herramientas que forman parte del antídoto, que nos ayudan a quitarle mucho drama de repente a las cosas, ¿no? Como dices, sí, no soy Brad Pitt, no soy Angelina Jolie, pero mi cuerpo es una maravilla que ni siquiera la puedo todavía comprender y lo que sí puedo hacer es habitarlo, cuidarlo y me encantaría que la gente que va a leer tu libro también profundice en toda esa sabiduría del corazón que hay a través de la intuición, las neuritas, ¿no? Cómo luego, si no habitas el cuerpo, no estás sintiendo si estás alineado, en congruencia, ¿no? Te desconectas y ahorita como que todo está para desconectarnos. Pero sí. bueno, espero estés disfrutando el programa. Recuerda que después de 15 años nos hackearon nuestro antiguo canal de YouTube, pero estamos de regreso. Por eso te quiero pedir que te suscribas nuevamente, que actives la campanita y que compartas, porque así nos ayudas muchísimo a generar buenos contenidos y seguir teniendo especialistas del más alto nivel. Muchísimas gracias. Tercer espejismo, ¿no? Creer que soy el escultor autónomo de mi destino personal. O sea, pues sí, no soy el escultor. No. Yo digo, produce la vida, pero bueno, pues traemos ya mucho software cargado para producir la vida, ¿no? Pero bueno, todas estas herramientas nos entran para tomar decisiones. Platícanos. Sí, bueno, ahora ya sabemos desde 1970 que empezó Benjamin Libet en la Universidad de California con los primeros estudios neurales. Se empezó, bueno, fue una sorpresa, ¿no? Porque no era el inicio ese, no era lo que se buscaba, ¿no? No se pensaba que fuera tan rotundo. Desde ese momento hasta 2025, un montón de las grandes universidades, muchos científicos de primer nivel,
han realizado estudios empíricos buscando intentar confirmar si tenemos libre albedrío. Es decir, si nosotros tomamos las decisiones significativas, si las toma nuestro cerebro. En todos centenares de estudios que se han hecho, serios, en ninguno se ha podido confirmar que tenemos libre albedrío. Y en todos se ha podido negar que lo tengamos. Es decir, que ni tan siquiera este movimiento que estoy haciendo yo con la mano, lo he decidido porque mi cerebro se entera 2 milisegundos después de cualquier movimiento de mi cuerpo. Ah, Entonces, desde la ciencia, desde los departamentos de biología, neurociencia, neurobiología, desde ninguno serio de ninguna universidad defienden que exista libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío ha quedado una conversación de café. Es muy duro porque cuando a uno le dicen que no tiene libre albedrío, a mí, por ejemplo, personalmente fue un, fue un pequeño trauma porque dije, ¿cómo que yo no he hecho todo esto y todas estas decisiones que he tomado no son mías? Para mí fue como si me quitaran el resultado de todo mi esfuerzo. ujú, Luego resulta que cuando profundizas te das cuenta que es un regalo enorme, porque vuelves a nuestra dimensión de fractales del universo. En lugar de ser Antonio Lozano Domene, vuelvo a ser polvo de estrellas cuando quito el libre albedrío del medio, pero es que la ciencia lo ha quitado. Entonces, desde una versión, desde un lado científico no podemos argumentar eso. Entonces, si yo no puedo argumentar eso, quiere decir que yo no co-creo mi vida, que ni tan siquiera las actitudes que yo creo que son buenas, he decidido yo que son buenas o malas, sino que también es algo que he comprado, que es fruto de mi construcción social, es fruto de esa construcción mía a muchas manos. Por lo tanto, lo que puedo decir es que, de acuerdo a las actitudes y las creencias que yo me he creído, conduzco mi vida, ajá, pero no son mías. Y después, como ya sabemos, en las decisiones importantes de nuestra vida, casi ninguna se ha tomado con la razón, se han tomado con la emoción y muchas de ellas contra la razón. Por lo tanto, nosotros no construimos nuestro destino, sino que lo que nosotros hacemos es acompañar un destino. Es decir, la vida nos va presentando sucesos y de acuerdo a nuestro guión, a nuestros dones, a nuestras limitaciones, a nuestras capacidades, a todo ese conjunto, ujú, nosotros vamos a vivir esa experiencia en un camino o en otro, pero no nos plantamos. Yo no me he plantado y he decidido, voy a estudiar sociología. No, yo un buen día era auditor de un banco, Marisa, que no tiene nada que ver con la sociología. Tenía mi carrera profesional hecha y un buen día, afeitándome para irme al despacho, escucho una entrevista a Richard, a Edward Wilson, el etólogo, en el que hablaba de sus estudios sobre las hormigas y, y entonces yo de repente pensé, pues este hombre sabe cómo se comportan las hormigas, pero yo no sé por qué pienso lo que pienso y no otra cosa. Y no sé por qué siento lo que siento y no otra cosa. Y de repente dije, ¿a qué me estoy dedicando yo? Aparte de ganarme la vida, me la ganaba bien, ¿no? Pero vale, sí, sí, sobrevivir es la historia, solo es la historia es que ahora yo estoy aquí, luego gano más dinero, pero no me pregunto nada. Y ese día yo decidí dejar de ser auditor y irme a estudiar sociología, como Edward Wilson. Y, y, y esa decisión ¿de dónde salió? Pues salió de un etólogo, de un biólogo bueno, que mezcló el estudio social con el estudio animal y a partir de ahí salió algo que generó un cambio brutal en mi vida. Entonces, no, yo me encontré con que mi corazón, el cerebro de mi corazón, aquel día empezó a resonar y a decir, quiero profundizar ahí. Yo no quiero seguir mm, en esta mm, ignorancia, en este no preguntarme, ¿no? Entonces, cuando de repente descubres que somos una expresión singular de la vida y que no somos los decisores, entonces te das cuenta de que lo importante, lo que hemos hecho y lo que no hacemos muy a menudo es agradecer, es el agradecimiento, es decir, la postura ante la vida no es la soberbia, yo soy el escultor, no, no lo somos, no, la ciencia no lo niega, pero no podemos seguir en esas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer para empezar es
agradecer el hecho de existir y existir como ser humano, el animal más sofisticado que hay encima de este planeta, ¿no? Entonces, agradecer ser una persona, agradecer tener la posibilidad de tener un nivel de conciencia que te permite entender el juego de la vida como ningún otro animal, Ujú. el hecho de abrazar lo que te venga, es decir, si te viene una cosa que tú te supones que es buena, la abrazas, y si te supones que es mala, la abrazas también, porque cuántas veces no nos ha pasado que algo que pensábamos que era malo, resulta que una vez que lo hemos transitado, nos ha servido para ser mejores personas, para profundizar como ser humano, para abrir nuevos caminos, nuevos horizontes en nuestra vida. Entonces, el agradecimiento, el aceptar la vida, y luego otra cosa muy hermosa, que es cuando tú sabes que eres una expresión singular de la vida, es cambias tu concepto del amor. Entonces ya amas sin esperar nada a cambio. Ya no es una negociación el amor. No es una, te quiero si me quieres, o como las canciones y las canciones, los boleros, ¿no? No, no, el amor es algo que entregas. Y si te viene de vuelta, estupendo. Pero si no te viene de vuelta, la suerte de las personas es las personas en la vida que más queremos, más suerte tenemos. Si nos quieren, vale. Pero una persona que ha podido querer mucho es la más afortunada. Sí, Mucho más que una persona que es muy querida por muchos, pero que no tiene capacidad de querer. Eso es una infelicidad enorme. Entonces sí. lo que hago es girar ahí la bola y entonces decir, fijaros, si no somos los constructores, entonces lo que tenemos que hacer es fundirnos con la vida. ¿Y cómo nos fundimos con la vida? Agradecimiento, amor y aceptación. Y a partir de ahí se abre un camino y luego ahí el drama ya es que ya no te queda ni uno. Porque, claro, si tú no eres el constructor de la vida y tú estás acompañado por la vida, viviendo lo que la vida te trae, la compasión sale sola, no la desarrollas. La compasión sale sola porque tú no sabes, es decir, tú entiendes que la otra persona está viviendo algo que a la que es llevado. Entonces, la compasión está aquí. Entonces, viene una humildad enorme delante de la vida y un... Sí. Una entrega, como lo dices, ¿no? Entregarte a la vida, que son, o sea, gran antídoto. Acompañemos a nuestra vida. No tenemos el control, pero podemos aprender a habitar nuestro cuerpo emocional. Y hablas eso, grandes herramientas que son sencillas y maravillosas. Agradecimiento por ser, amar, entregarte a la vida. Y yo, por ejemplo, que no sé, Antonio, yo desde chiquita tenía como 11 años y ya andaba preguntándome todas estas cosas y me pasaba que me encantaba que la gente triunfara y yo también, o sea, que le fuera bien, ¿sabes? Ay, qué padre, me encantaba como ser tejedora para que si tú quieres algo y te hace mucha ilusión, yo contribuyera, ¿no? Pero desde bien chiquita, quién sabe de dónde me viene, porque pues no sé, mi familia es otra dinámica, ¿no? Pero yo a estas alturas del partido y analizando y reflexionando un poquito lo que dices, si yo soy un constructo de creencias y de transgeneracionales y de genética y de mil cosas, sigo mucho lo que siento en mi corazón y creo que si actúo desde el amor y desde mis más altos valores y desde mi ser más elevado, no me equivoco, no me equivoco, ¿no? Y si esa energía la expando y busco ese amor en mis entornos, creo que pues no me equivoco. Ya luego viene el lado oscuro que todos tenemos, nos equivocamos, ¿no? Pero mis decisiones es que sean siempre ancladas en ese amor, en ese agradecimiento, y creo que eso te hace salir del drama también, ¿no? O sea, te hace, dices, wow, el agradecer y decir, Dios mío, qué belleza, qué singularidad soy, qué maravilloso, ¿no? El enamorarte de la naturaleza y ver esa inteligencia eh, operando, ¿no? Entonces, claro, ese agradecimiento te dices, wow, ¿no? Y ya con esa conciencia, pues eso, transmitir ese amor, esa entrega, ¿no? Como dices, mientras más amas, pues más feliz, más pleno eres. Nos ayuda a salir del drama. Oye, Sí, aquí en el libro tocas un capítulo, bueno, tocas en este capítulo, hablas de la inteligencia artificial y el transhumanismo y todo. ¿Cómo sí, todo lo que estamos viviendo ahorita puede, pues, afectar a todo lo que es nuestra parte también, híjole, pues, como de nuestro sí. ser y de nuestras emociones? Porque vienen se me hace como un cambio brutal.
en el sí. paradigma y tú como sociólogo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dices? Ese de pleno es el tercer libro. El tercer libro, en principio yo le he puesto Inteligencias, no sé si respetarán ese título o no, pero el libro se llama Inteligencias y hablo de la inteligencia esencial del universo, de la inteligencia colectiva de la vida y de la inteligencia artificial. Entonces, yo particularmente soy optimista respecto al tema de la inteligencia artificial, porque peor que lo estamos haciendo ya no podemos hacerlo más mal. Entonces, me explico. Es decir, no estará mal que alguna tecnología ponga un poco de lógica en la civilización humana, porque nosotros no la estamos poniendo, el planeta cada vez lo vamos agotando y agotando y agotando más, y agotando los recursos y el calentamiento global y bueno. Entonces yo creo que estamos entrando en una etapa que no ha vivido nunca la humanidad, porque con el transhumanismo la evolución no va a ser en base a la evolución natural ni a la selección natural, sino va a ser en base a los injertos, implantes y tecnología que pongamos dentro de nuestro cuerpo y porque vamos a llegar, estamos creando la primera tecnología que va a ser capaz de aprender por sí misma y sin nosotros. Hasta ahora, por compleja que fuera una máquina, la máquina necesitaba un programador. Necesitaba humanos o un equipo de humanos detrás de esa máquina. No solo para crearla, sino para hacerla funcionar, para repararla. ¿Vale? Ahora entramos por primera vez en la historia de la humanidad delante de un instrumento de conocimiento que va a ser millones y miles de millones de veces más inteligente que nosotros, que no nos necesitará para aprender y para reaprender, y será autónoma a partir de un determinado momento y además vamos a tener una serie de tecnologías que vamos a empezar a colocar dentro del cuerpo, igual que ahora se coloca la gente, yo qué sé, pues implantes para cirugía estética, ¿no? No quiero, Antonio, no quiero. O sea, no Ya. quiero. Pero eso está ahí. Entonces, como está ahí, yo como sociólogo lo que hago cuando una cosa está ahí es, bueno, está ahí, es como lo que hablamos del libre albedrío. Si no, no podemos, si está claro que no existe, vamos a ver qué hay, porque no existe. Entonces, esto va a llegar aquí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues lo que yo creo es que hasta ahora el ser humano nos hemos escapado de muchas, hemos estado en situaciones de mucha dificultad a lo largo de la historia de la especie. Incluso nosotros que venimos del sapiens sapiens, del Homo sapiens sapiens, que es el que ha quedado, éramos el homínido más pequeño, más frágil, que menos aguantaba el frío. Sin embargo, fuimos el que hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque supimos cooperar, colaborar como ningún otro, generar un mundo simbólico y a partir de ahí hemos podido subsistir. Entonces, yo creo que hay un saber en nuestra especie que en un momento determinado sabrá conducir esa nueva tecnología hacia un lugar mejor. Si no lo sabemos conducir, no hay drama, porque hay 1 billón de galaxias. Y hay miles, hay 300 millones de planetas habitables en esta galaxia. Entonces, no pasa nada. Pero yo creo que en ese juego de la nueva inteligencia artificial y en ese juego de la lógica, puede ser que encontremos un camino para salir de la ilógica en la que vivimos ahora, porque es que si seguimos sin un cambio, sin una ruptura, está claro que es que con el planeta acabamos en 100 años. Es decir, no con el planeta, con la especie en el planeta. El planeta en 10.000 años se regenera, pero la especie humana, no sé si, seguro que estás un poco al tanto de cómo está el tema de temperaturas, pero es que en Río de Janeiro el año pasado llegaron a 56 grados de temperatura. Me refiero que, y la cosa se escala. Barcelona tenemos unos problemas muy serios de temperatura, pero es que es en todos sitios. Entonces, si nos ponemos en 10 años en 60, 65 grados de temperatura, es decir, la vida fuera será imposible. Entonces, tenemos que salir por la noche como las ratas. Ujú. Entonces, yo espero que la inteligencia artificial y todo este cambio de paradigma, con supongo, alguna crisis enorme que vendrá, nos puede permitir replantearnos y decir, bueno, este modelo que tenemos no vamos a ningún lado, utilicemos esta tecnología tan potente para reinventarnos y reinventarnos desde un nuevo lugar y un nuevo lugar que sea más armónico, más respetuoso. Es decir, yo creo que no, que peor que estamos no podemos estar, entonces tengamos fe que esta tecnología nos traiga algo, porque tal como estamos, hasta el secretario general de Naciones Unidas dice que ya el calentamiento global en realidad no es calentamiento, que estamos en un horno, ¿no?
Fíjate que es que un poquito como todo. La inteligencia artificial, todo esto, si es utilizado para el bien común, desde el amor, el respeto, la colaboración, el que todos seamos más plenos, ¿no? Está Mm, genial. Malo ahora sí que como las caricaturas, que caiga en el lado oscuro, o las películas, que caiga en el lado oscuro, ¿no? Que yo creo que, pues bueno, siempre hay gente que va a querer pues aprovecharse, ¿no? Porque seguro, es seguro, parte de seguro. la naturaleza del ser humano. Sin embargo, creo que con discernimiento, con conciencia, con búsqueda de mejorar el planeta, porque seguro hay unas tecnologías espectaculares para mejorar el planeta. Eso de, por ejemplo, yo no quiero que me pongan un chip y que me controlen, pero a mí si tengo una enfermedad y en vez de que me abran en canal, me meten en la camarita y me operan, ¿no? O la gente que no tiene, no puede ver o que no puede caminar. O sea, ese tipo de cosas me parecen espectaculares, ¿no? Como todo. Lo puedes utilizar para, híjole, ser una expresión de la grandeza más maravillosa como ser humano o como para destruir. Yo siento que siempre, hablando en términos de bien y mal, que ya ese es otro libro que escribirás, no hablando siento que siempre el bien gana, ¿no? Como dice un dicho que a mí me encanta, se oye el árbol que cae, pero no el bosque que crece. Hay cantidades masivas de gente maravillosa, buscando ser mejor con sus familias, ¿no? Con esa entrega. Entonces yo siento que si estuviera el otro lado más fuerte, ya nos hubiéramos destruido, ¿no? Entonces, soy optimista, Hay que ser optimista soy porque es que optimista, ser pesimista no vale para nada. para nada. Entonces, iremos la luz y si luego resulta que no hay luz, pues hagamos gacho y ale. Pero tenemos que ser optimistas y mirar la parte, mirar las opciones, las posibilidades. Siempre, siempre. Tu cuarto espejismo, que ya se nos va a acabar esta conversación tan maravillosa, mi querido Antonio. Cuarto, creer que la búsqueda espiritual tiene como objetivo aumentar nuestro bienestar espiritual. Aunque aquí yo te tengo que decir que mi parte espiritual me expande, me llena de alegría, o sea, es como una luz que conecto todos los días. A mí, mi parte espiritual sí me da mucho bienestar personal. Pero cuéntanos, cuéntanos. Sí, sí, y es así, es decir, lo único que yo diferencio un poco de lo que es el crecimiento personal, que es fantástico, que da ese bienestar personal. Entonces, cuando nosotros aprendemos cosas en la vida que nos ayudan a vivir mejor, a sentirnos mejor, a conocer más nuestro cuerpo, a una mayor plenitud vital. Eso es fabuloso, es fantástico, pero eso es crecimiento personal. Entonces, lo que yo intento es poner como devolverle a la espiritualidad su lugar adecuado. El crecimiento personal o la autoayuda, que es maravillosa, cumple una función y tiene que ver con la persona, con el ego, ¿vale? Maravilloso. Pero después hemos confundido y le estamos llamando espiritualidad al bienestar de la persona. Y las dos cosas son compatibles. Es decir, yo puedo hacer una serie de cosas, por ejemplo, puedo aprender a habitar mi cuerpo a través de la respiración consciente, cuidar mucho mi alimentación y mi agua, y entonces eso es bienestar personal, me hace sentir mejor, fabuloso. Y aparte de eso, puede ser que yo entre en una vía espiritual, y en la vía espiritual, por definición, la persona no cuenta. Es decir, la espiritualidad, por definición, es la trascendencia del personaje, es la trascendencia de la persona. Cuando hablamos de espiritualidad, el personaje no está. Es digamos, tú te trasciendes a tu persona y entrarías en tu parte, digamos, más esencial. Entonces, por ejemplo, mi práctica espiritual, que es el Zen, Ujú. pero hay muchas otras, ¿no? No es que la mía sea la mejor, ni la única, ni mucho menos, pero en la mía, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando tú te sientas en Zazen, que es la meditación, el Zen básicamente es meditación en silencio de cara a la pared y ya está. Entonces, cuando tú te sientas, colocas la postura, te pones en la respiración y te colocas, y entonces te tendrás la postura, dejas que el cuerpo se vaya relajando, y entonces tú estás ahí en el silencio, dejando pasar los pensamientos, estás en ese silencio. Hay un momento que tú desapareces. Y de hecho, cuando se empieza un zazen,
Yo pongo muchas veces este ejemplo, se da a la campana tres golpecitos, pum, 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 y empieza a hacer, que suele durar 35 o 40 minutos, ¿no? Y entonces cuando acaba se dan tres golpecitos más, pam, pam, pam. Bueno, pues a veces cuando suena la campanada final, yo no sé si ha pasado un minuto o 30, porque yo no he estado allí. Entonces, es esa trascendencia cuando dejamos la persona y vamos a la conciencia plena, en la que tu persona desaparece y tampoco tienes ninguna visión, no se te ha ocurrido nada, es decir, no has estado en ningún lugar. Es un viaje a ningún lugar. Y es un viaje en el que tu persona no ha estado. Y eso no te hace ni más listo, ni más tonto, ni más sabio, ni... No, no. Tú simplemente te fundes con esa trascendencia que tú también eres, con ese vacío. De hecho, es como una entrada en el vacío que somos, ¡pum! Y entonces ¡zup! No estás. Sin embargo, en Oriente, sin embargo, en Occidente hemos definido la conciencia o la conciencia plena cuando tú estás consciente de lo que estás pensando, consciente de lo que estás haciendo. En Oriente, estás en conciencia plena cuando el sujeto no está, cuando desaparece. Entonces, la espiritualidad es algo que tiene que ver con la trascendencia del personaje. Entonces, lo que hago en este último capítulo es invitar a las personas a que, además de hacer todas sus prácticas de crecimiento personal, que son maravillosas, también se den ese otro paso de salir fuera de la persona, de trascender a la persona. Entonces yo propongo algo también muy sencillo, como igual que la respiración, como es la meditación en silencio. No meditar visualizando nada, ni persiguiendo nada, ni con música, no, no, en el puro silencio, en la nada. Dejarse entrar en el lugar desde el que salió todo, ¿no? Porque al final de la nada salió el vacío, del vacío el universo, ¿no? Ujú. Entonces, echarte ahí a través de una meditación en silencio que puedes hacer también sentado, andando, lo que tú quieras. Pero, bueno, andando no, porque si estás ahí te podrías pegar con un árbol. Pero es estarte quieto, estar sentado, estar en meditación y estar en silencio, entonces vivir la experiencia de desaparecer de tu persona. Sí. Entonces, Ujú. creo que eso también es muy importante vivirlo, porque entonces cuando tú vuelves de esa experiencia, tú sabes que eres algo más que tus pensamientos, que tus creencias, que lo que ves, porque no has estado y estás. Sí, sí, Entonces es alguna manera de ver que tú eres ni tan siquiera el observador de lo que pasa, sino que hay otro lugar donde ya no eres ni el observador del pensamiento que aparece y desaparece, ya no eres ni el observador. Entonces, esa experiencia yo la encuentro muy recomendable para devolvernos a la unidad que somos. Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, pero es que literalmente somos polvo de estrellas, porque en el universo no hay nada que no estuviera en la primera explosión. Es decir, cuando la cosa explotó, sí, ahí estaban todos los elementos que constituyen todos los cuerpos físicos que hay en todo el universo. Y nosotros somos eso. Entonces, es experimentarse como ese vacío a través de trascender a la persona, al personaje, incluso al bienestar de la persona y del personaje. Entonces, vivir eso como complemento a lo anterior, yo creo que nos da una dimensión, nos acerca a esa grandeza que somos antes del primer pensamiento, ¿no? Y es sí. que somos esa maravilla también, ¿no? Entonces, muchas personas a lo largo de su vida no lo viven eso y entonces no se dan cuenta de lo grandes que somos todos, 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 Todos. Sí, todos. y a mí que me encanta meditar, soy una gran meditadora desde hace muchos años y efectivamente dejas de estar identificada con tus pensamientos, con tus emociones, o sea, con todo y conectas a tu ser. Yo soy muy de Dios, entonces digo, soy esa chispa divina que está en mí, yo en él, y entonces, ay, me dejo sentir, sentir, sentir. Y la verdad es como una recarga maravillosa. Oye, Antonio, así rapidísimo, porque es que tendría que estar horas para platicar sobre tu libro, pero hay una parte también que hablas de experiencias cercanas a la muerte. Sí, sí, Ay, cuenta esto, porque esto me parece sí, también muy sí. padre. Sí, es tan bonito el saber que no sabemos nada en el punto en el que está la ciencia. Ahora la ciencia está en un punto ahora tan hermoso que está en la gran ciencia, ¿eh? Está muy cerca de la espiritualidad. Es decir, están en un terreno muy común, los grandes científicos y los mensajes de las grandes tradiciones espirituales. Entonces, la conciencia es algo de lo que hablamos continuamente, pero no tenemos ni idea. Es decir, la ciencia ha destinado muchos, muchos recursos,
y muchas grandes mentes a intentar conocer qué es la conciencia. Y últimamente hemos tenido dos Nobeles muy brillantes, Roger Penrose y Edelman, que han dedicado muchos recursos económicos de sus equipos y sus universidades a intentar averiguar qué es la conciencia. Ya sabemos que la conciencia, eso ya lo sabemos, que la conciencia no está en el cerebro, no es un producto de la actividad neuronal, no es un producto de la actividad cerebral. De hecho, no sabemos si está en el cerebro, en otra parte del cuerpo, si está en el cuerpo o está fuera, si es individual o si es colectiva. Y no sabemos cuándo adquirimos la conciencia y no sabemos cuándo la dejamos. Entonces no sabemos nada. Entonces estos grandes científicos que ya lo han tenido muy claro, ya lo dicen, y luego los filósofos también dicen lo mismo, que no tenemos ni idea ni de la naturaleza, ni del origen, ni de las funciones. Es de estas cosas que se ha hablado y se ha hablado, pero ahora ya sabemos que no tenemos ni idea. Y es más, estos dos premios Nobel ya han llegado a la conclusión de que a través de un método empírico, a través del cableado, del trabajo sobre el cerebro y demás, nunca vamos a poder medir la conciencia porque la conciencia no está relacionada con la actividad del cerebro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si no sabemos cómo se origina la conciencia, sí empezamos a saber que la conciencia nos acaba cuando morimos. Y entonces, eso se ha podido medir. Este libro ya tengo la reseña de Pinball Lommel, que es la persona más prestigiada que hay en los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, que yo cito en este libro y le escribí y el hombre me ha hecho una reseña del libro que saldrá en la segunda edición. Eh, entonces, a través de las experiencias cercanas a la muerte, ya se ha podido medir que no habiendo actividad cerebral ni actividad cardíaca, sigue habiendo conciencia porque hay personas que vuelven. Y eso, claro, cuando, cuando Pinball Lommel lo hizo con una serie de hospitales en Países Bajos y la revista Lancet lo publicó por primera vez, era porque el estudio era muy serio. Pero es que desde Pinball Lommel se han hecho varios de esa entidad y más. Entonces, quiere decir que es algo que se ha investigado en universidades de mucho prestigio, son estudios certificados o considerados como válidos. Entonces, lo que ya sabemos es que cuando nos morimos, la conciencia no desaparece con la muerte. No sabemos exactamente eh, si no volvemos, como vuelven estas personas, dónde va esa conciencia. Pero sí sabemos que cuando se ha parado la actividad cardíaca y la actividad cerebral, la conciencia no desaparece porque las personas vuelven y han podido narrar y explicar cosas con todo tipo de detalle, ¿no? Entonces, es otra manera también de volver a la grandeza y al misterio de lo que somos, ¿no? Entonces, decir, bueno, algo que pensábamos que sabíamos que era que te morías y se había acabado la historia, pues no. Ahora que ya la ciencia admite que te mueres y la historia no se ha acabado, la conciencia no desaparece, no sabemos dónde va, pero lo que sí sabemos es que con la muerte la conciencia no nos abandona. Entonces, en el tercer libro hago todo un desarrollo porque es que es un privilegio estar en el siglo XXI. Hasta el siglo XIX, la ciencia consideraba que había tres pilares en el universo, ¿no? Y entonces, que eran la masa, el tiempo y el espacio, ¿no? Pero en el siglo XIX llega un señor que se llama Clerk Maxwell y desarrolla toda la teoría electromagnética. Y entonces la ciencia al principio la rechaza y al final la ciencia acepta que hay cuatro pilares. El electromagnetismo, es decir, ese de los campos electromagnéticos junto con el vacío de la energía que constituyen la materia, pasa a ser aceptado en la ciencia como el cuarto pilar. Y ahora hay cuatro pilares. Bien, ya los científicos actuales y algunos de los grandes filósofos, que es lo que explico, todo eso desarrollo en el tercer libro, están diciendo que el quinto pilar es la conciencia. Y entonces algo que ya se conoce en todas las tradiciones hindúes, budistas, ¿vale? En griega, en la Grecia clásica, que era el panpsiquismo, ya se está formulando como que vamos a tener que al final decir que la realidad tiene cinco pilares, el quinto pilar es la conciencia. Entonces la conciencia está antes de todo y está después de todo, porque no hay que olvidar que nosotros llegamos a este planeta, a la especie humana, 13.795 millones de años después de que apareciera el universo. Me refiero que
todo lo anterior ya estaba, entonces decir que todo eso no tiene conciencia, todo lo que ha generado las opciones para que nosotros aparezcamos es como un tanto soberbio o salvaje, ¿no? Entonces, está claro que hay experiencias después de la muerte, que la conciencia sigue, no sabemos a dónde, y entonces otro motivo más para dar las gracias por poder experimentar una vida como ser humano, ¿no? Sí, y ver la grandeza en nosotros y en los demás. Mi queridísimo Antonio, muchísimas gracias por haber compartido tanta, pues la verdad, tanta sabiduría y herramientas prácticas y cómo también salir del drama con estos antídotos y hablar de los espejismos. Tu libro no tiene desperdicio, como ves, lo tengo subrayado, leído. Tú no existes y yo tampoco. O sea que vayan, cómprenlo, léanlo y subrayanlo como yo y sobre todo pongan las herramientas en acción. Y Mm. han estado apareciendo todas tus redes sociales para que te busquen, te contacten. Bien, Te muy felicito bien. también por toda la bibliografía, o sea, es un gran trabajo de mucha investigación. Y no sé si quieras decir algún pensamiento final antes de despedirme de ti, mi querido Antonio. Bueno, que no tengan miedo, que se atrevan a ser seres humanos, que es lo más grande que hay en este planeta. Que vean la grandeza de lo que son y que investiguen en esa grandeza y que la sientan y que la disfruten, que es una oportunidad maravillosa la de ser un ser humano. Ay, muchísimas gracias, mi querido Antonio. Un beso y un abrazo hasta Barcelona. Creen y vivan la vida que aman, que sean una fuerza para el bien, que protagonicen su vida y como decía Antonio, conecten con su grandeza y vean la grandeza también en los demás. Nos vemos próximamente. Hoy vamos a dejar que la tristeza se pierda en un rayito de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe el amor.